Muy buenas noches, apreciados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio bíblico, arroz con pollo para el espíritu. Hoy es la tercera semana de esta serie. Permítanme compartir, como lo he hecho en las dos jueves anteriores, una introducción al tema general que estamos estudiando. Y los jueves, con este tema, este título sugestivo y delicioso y también nutritivo, que le hemos puesto arroz con pollo para el espíritu, lo que intentamos es motivar, inspirar a todos los miembros de nuestra congregación a que desarrollen el hábito, a que adquieran el hábito todos los días de dedicar un tiempo a solas con Dios, un tiempo especial, un tiempo de oración, un tiempo de lectura, un tiempo de meditación y de reflexión en la palabra de Dios. Ese es el objetivo de nuestro estudio. Y me gustaría escuchar cómo le ha impactado a usted este tema. ¿Ha iniciado usted ese devocional diario a raíz de que Dios ha tocado su corazón por medio de estas clases? Cada jueves tenemos tres miembros de nuestra congregación quienes comparten el reto que les he hecho a ellos en esta noche. Entonces, el reto que vamos a tener son de 3 nuevos miembros de nuestra congregación. Pero antes, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que quiero compartir, que tengo con ustedes. Ok. Fundamentos de la vida espiritual, parte 2. El jueves pasado estuvimos compartiendo algunas reflexiones sobre la vida espiritual y en esta ocasión avanzo con este tema tan importante. Recuerden que tener un devocional diario es un fundamento de la vida cristiana. Si usted no tiene un devocional diario, usted carece de un sólido fundamento en su vida espiritual. No va a crecer como debe crecer, no va a experimentar el gozo de la salvación y la vida espiritual si usted no tiene todos los días un tiempo con Dios. Y no estoy hablando, y nunca he hablado de cantidad de minutos. He hablado de la necesidad de tener todos los días un tiempo con Dios. Comparto con ustedes sobre este tema espiritualidad. Espiritual, óigase bien, espiritual. Esta palabra aparece 26 veces en el Nuevo Testamento y el significado de la palabra espiritual va a depender del contexto. Es decir, la palabra espiritual se emplea en distintos contextos. Procede del término griego neumáticos. Neumáticos es la palabra en griego para hablar de espiritual. Comparto con ustedes algunas connotaciones de la palabra espiritual en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra algo físico, un ser humano, por ejemplo, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad.
Entonces aquí, Efesios 6:12, el apóstol Pablo, al hablar de la guerra espiritual que estamos librando, usa para referirse la palabra espiritual a algo que no es material. Nuestra guerra no es contra personas. Luego tenemos el segundo significado o connotación de la palabra espiritual. Primera de Corintios 15:44. Allí el apóstol Pablo habla, en todo el capítulo, habla de la segunda venida de Cristo. Y entonces dice de esta forma, Primera de Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Noten entonces el uso que le da el apóstol a la palabra espiritual. Habla de el cuerpo que recibirán los hijos de Dios. No será un cuerpo físico. Cuando Cristo venga, ordenará que todos los muertos resuciten y los hijos de Dios resucitarán con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Y aquellos que estén vivos cuando Cristo venga, sus cuerpos materiales serán transformados en un cuerpo espiritual. Luego entonces, en Primera de Corintios 2:14, emplea en otro sentido la palabra espiritual. Dice así Pablo, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Note aquí, en este versículo Pablo habla de el hombre natural no comprende las cosas espirituales. Y en el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A efectos de la lección, estamos viendo cómo la palabra espiritual aparece en distintos contextos. Aquí Pablo habla de dos hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es aquella persona que no ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, no tiene el Espíritu Santo morando en él o en ella. Es una persona natural. Las cosas espirituales no las entiende porque carece de la iluminación del Espíritu Santo. Está muerto en su espíritu, en su cuerpo está vivo o está viva la persona, pero en su espíritu no hay conexión con las cosas de Dios ni con Dios. Entonces tenemos aquí en Primera de Corintios la persona no natural, es decir, el hombre espiritual. Luego, en Efesios 5:19, se emplea la palabra espiritual en otro contexto. ¿Me están siguiendo? Espero que estén concentrados y enfocados en nuestro tema. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Note aquí, hay cantos, hay canciones que son espirituales. Y esas son las que entonamos y elevamos en adoración a Dios. Dice aquí en Efesios 5:19 que nos debemos edificar, animar, motivar unos a otros. Por eso en nuestras reuniones cantamos. Y se hace la diferencia. Hay canciones que son del mundo. Esas canciones apelan a los sentimientos humanos, carnales. No podemos cantar canciones del mundo con ritmos
ritmos mundanos que apelan a bailar. No podemos usar esas tonadas, aunque le pongamos una letra con un mensaje cristiano. Dice claramente que hay una distinción entre canciones espirituales y canciones que no lo son. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando cantamos. Y en el mundo, inclusive en el mundo, se distingue aquellas melodías que son para relajación. Ustedes notan, gente que ni siquiera es cristiana, usted llega quizás a una clínica y hay música para relajarse. Hay sonidos que lo calman y lo tranquilizan. Bueno, las canciones que elevamos a Dios tienen que ser espirituales. Entonces estamos viendo la palabra espiritual en sus diferentes contextos en el Nuevo Testamento. Cualidad que distingue de lo secular. Esa sería la definición aquí en Efesios 5:19. Luego entonces tenemos aquí dos pasajes bíblicos que quiero compartir con ustedes. Cristiano maduro en Cristo. ¿Alguien espiritual? Aquí ustedes tienen una definición de espiritual. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice Pablo a los corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Noten aquí, Pablo claramente habla de el hombre espiritual. Noten cuánto habla la palabra de Dios sobre lo que es espiritualidad. Este término y este concepto no es de las religiones orientales. Ellos están perdidos, créanme. Están perdidos en lo que es espiritualidad. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, espiritualidad. ¿Qué es una persona espiritual? En la iglesia hay hombres y mujeres que son espirituales. Claro que sí. Por supuesto que sí. Hay hermanos y hermanas que sus vidas son guiadas por el Espíritu Santo y no por la carne ni por las pasiones. Esto no significa que seamos impecables, es decir, que no hay pecado en nuestras vidas. La Biblia claramente dice que sí. Y el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Pero estamos hablando de personas cuyo corazón está inclinado a las cosas de Dios. Esa es una persona espiritual. Avanzamos un poquito sobre este concepto, sobre fundamentos. Comparto con ustedes en pantalla falsa espiritualidad. Y cito 3 conceptos equivocados sobre espiritualidad. El primero es monasterio. Vivir una vida en un lugar enclaustrado, es decir, encerrado en un edificio, alejado de todo contacto con personas y que solo vivo en una comunidad de personas que quieren vivir igual que yo, lejos del contacto del mundo. Vivir en un convento, en un monasterio. ¿Saben ustedes que esa es falsa espiritualidad? La Biblia no manda, escúchese bien, es más,
va en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras, que nosotros somos la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. Nosotros somos la luz del mundo. Cristo no nos ha llamado a los cristianos a vivir en una comunidad allá lejos, en una montaña, donde solo vamos a vivir nosotros, los creyentes en Cristo. No nos ha llamado a abandonar la vida en la ciudad o en el pueblo donde vivimos. Falsa espiritualidad, ascetismo. Esta palabra tal vez para algunos sea nueva. Un asceta es una persona que cree que absteniéndose de todo placer, aún aquellos placeres que no son malos, como por ejemplo comer para alimentarnos, aún esos placeres son malos. El asceta vive una vida completamente sin ningún tipo de placer, hasta el punto de el matrimonio y las relaciones íntimas en la pareja. Por eso entonces los curas católicos no se casan, el celibato, porque consideran que el contacto íntimo con la esposa o con una mujer, en este caso la esposa, es pecado y es contaminado ellos. No es así. El yoga, sentarse en una posición donde su espíritu sale y entra en contacto con el éter. Está usted en contacto con la naturaleza, con los árboles, con los animales. El Feng Shui es una doctrina oriental, religiosa, donde todo tiene que estar en armonía. La puerta debe mirar hacia tal lugar, no debe haber combinación de colores en tu casa. Falsa espiritualidad. La Biblia descalifica esta falsa espiritualidad. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No apostar, apostatarán, se apartarán, quiere decir esa palabra, de la fe. Se van a desviar del camino de la doctrina verdadera del Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas espiritualidades de los orientales que están más perdidos que quién, es doctrina de demonios. Y dice aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Note aquí. Prohibir alimentos, prohibir esto, prohibir lo otro. Y por razón del tiempo, no voy a leer Colosenses 2:20 al 23, pero fíjense, allí Pablo, y léanlo, les animo a que usted lo lea, porque Pablo ataca allí una falsa espiritualidad que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas. Había ascetas. Había personas con ideas falsas de la espiritualidad que decían, no gustes, no manejes, ni aún toques. Y Pablo dice, bueno, miren, ciertamente uno admira ese tipo de disciplina, pero ¿saben qué? Eso no tiene valor o poder para la vida espiritual. Mire, si yo me voy a la montaña y vivo allá solo, totalmente solo, no voy a estar libre de pecado ni de ideas, porque el pecado trabaja en el corazón y en la mente. ¿Saben qué es la primera idea que me vendría? Yo soy el más santo, yo soy el mejor. ¿Y eso no es vanagloria? Pues la verdad, uno no está practicando espiritualidad con abstenciones. Por ejemplo, ciertamente sabemos que la carne de cerdo
si no se cocina bien, es peligrosa, es dañina. Sabemos que hay alimentos que uno debe tener cuidado, pero no me vengas a decir que si yo como carne de cerdo, estoy pecando, que no soy espiritual porque como ese tipo de alimentos. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Finalizo con estas tres características de una persona espiritual. Uno, cree firmemente en Dios y le entrega su vida por completo. ¿Quién lo dice? Pablo. En Hechos 17:23, Pablo dice esto, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Noten esto. Pablo dice allí, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Una persona espiritual entrega su vida por completo a Dios. Segundo, característica de una persona espiritual, depende de la sabiduría de Dios y la busca con ansias en oración, lectura de las Sagradas Escrituras, el estudio y la reflexión. Colosenses 1, 9 y 10 para mí, meditando en este texto, concentra lo que es espiritualidad. Dice aquí, un hombre espiritual, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, noten aquí, una persona espiritual, para que andéis como es digno del Señor, es decir, algo que honra a Dios, una vida, una conducta, mis palabras, mis actitudes, mis decisiones honran a Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Eso no lo puedo hacer si me meto a un convento. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual se enfoca en las cosas eternas, dando prioridad, y subrayo esto, un hombre y una mujer espiritual le da prioridad a las cosas espirituales. Segunda de Corintios 4:18 dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre y la mujer de Dios sí viven en esta tierra y trabaja aquí, pero su corazón está puesto en las cosas del cielo. Le da prioridad a las cosas espirituales. Poner la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses 3:2. No lo vamos a leer, pero dice, si habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es una persona espiritual. Ahora entonces quisiera dejar a nuestro hermano Beto, posteriormente nuestra hermana Olivia y finalizará Daniel compartiendo su experiencia con el reto del devocional diario. Dios me los bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos que nos acompañan esta noche. En verdad, cuando el hermano me dice que me había incluido para este reto, lo tomé sin temor alguno y desconocía lo importante que es para el cristiano
vivir o tener un horario fijo para estudiar, para orar, para dedicárselo a Dios. En verdad, pienso que uno aprende de cada reto. Uno aprende de cada reto y en verdad fue muy satisfactorio para mí. Tuve un problema con cumplir con el horario fijo porque nuestro trabajo no es un trabajo que tenemos horas fijas, sino que la hora es variable y por eso se me fue dificultoso llevar el horario, pero creo que me ayudó y la historia o la narración que escogí es la del día 13, tiene que ver con dos hermanas, Débora y Gil. Débora jugaba con su hermanita Gil a las burbujas y Débora sopló nuevamente para jugar con su hermana y su hermanita más pequeña Gil lloraba y en eso que están conviviendo y están en el juego, sale la mamá y Débora le dice que Gil llora cada vez que las burbujas explotan. Y ella dice que Gil no se da de cuenta que son hermosas. La mamá dice, si Dios sentirá lo mismo que lo que sentía Gil con nuestras acciones. Débora le pregunta, ¿qué quieres decir? Respondió la madre. Recuerda lo mal que me sentí cuando rompí aquel tazón antiguo la semana pasada. Le dijo, Dios nos dice que las cosas que más atesoramos en la tierra son como burbujas. Ante los ojos nuestros son muy importantes. Que tienen un gran valor, mas ante los ojos de Dios no tienen valor alguno. Nos quejamos y lloramos, dice la madre, cuando perdemos cosas que atesoramos. Creo que entiendo, dice Débora. Dice la niña, lloré cuando me cortaron el cabello. Creo que es tonto. Crecerá de nuevo. Dice la madre, y recuerda los disgustados que estuvimos, papá y yo, cuando le prestamos nuestro automóvil a la tía Dori y nos los entregó con una bolladura. ¿Qué cosa es muy fácil? Recordar las burbujas por las que lloramos. No solo las cosas buenas que hagamos,
solo las cosas buenas que hagamos por Jesucristo tendrán valor eterno, dice la madre. Escogí esta historia porque siento que me identifico con ella. Creo que de cada historia que se han escogido, que los hermanos han compartido, tenemos alguna conexión con ella. Y en verdad, en cierto momento me he identificado con este relato. Sobre el texto bíblico, escogí el texto del día 13. Y este texto me encanta porque tiene que ver con, disculpen, del día 16. Y este texto me gustó porque en lo particular tiene que ver o nos enseña sobre la eternidad de Dios y lo transitorio del ser humano en este mundo. Muchas veces nosotros dedicamos más tiempo a las cosas que no tienen un valor eterno y descuidamos a las cosas que sí lo tienen. Este texto me inspiró por esa razón, porque aquí aprendemos en el texto que es Salmo 90, pero los versículos que me encantaron fue el versículo 9 y el 10. La cita era Salmo 90 del 9 al 15. Y cuando lo leí, me di cuenta de la diferencia sobre la eternidad de Dios y sobre lo transitorio que es el ser humano en el mundo. Quiero leerle el versículo 9 y el versículo 10 de este salmo. Dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si nos enfocamos o nos paramos a ver hacia adelante, pareciera una eternidad. Pero cuando nos paramos y miramos hacia atrás, podemos decir, qué rápido pasa el tiempo. No nos dimos cuenta. Esa es la brevedad del hombre en la tierra. La Biblia describe en otros versículos que la vida es como la neblina, que aparece y en un instante desaparece. Si miramos
hacia adelante, es como le dije un momento, será una eternidad. Pero cuando analizamos y nos paramos a mirar lo que hemos vivido hacia atrás, nos sorprendemos, porque el tiempo se nos pasa y no nos damos de cuenta. Y debemos de tener cuidado, porque en ese tiempo en que estamos invirtiendo el mismo, en las cosas que en verdad valen la pena o en las cosas que se convierten en burbujas, que explotan y desaparecen. Por esta razón, no debemos de vivir enfocados en las burbujas. Que el mayor tiempo posible lo dediquemos a lo que es eterno, como perseverar en la oración, en la lectura y en todo lo que tenga que ver con nuestra vida espiritual. Cada día que vivamos sea para la gloria y la honra de Dios y que no sea para la vanagloria. Amén. Amén. Así es, hermano Beto. Para terminar, los textos que escogí para memorizar son 1 Timoteo 6:7. Después de todo, no trajimos nada a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Tomado del día 13. Del día 12, Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Efesios 5:15-16, tomados del día 16. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mi exhortación para los hermanos es que se animen a llevar esta práctica todos los días, porque en realidad nos sirve a cada uno de nosotros en nuestro crecimiento espiritual y es un fundamento que debemos tener como cristianos. Es un hábito que el Señor Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Así que los animo a cada uno a que lleven esto a la práctica. Y le agradezco a Dios y al hermano por la oportunidad y por tomarme en cuenta. Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Perfecto, muchas gracias. Estamos entonces con nuestra hermana Olivia Berrío. La escuchamos, hermana. Buenas noches, amados hermanos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. La lectura que yo escogí fue la del domingo 15. Esta es la historia de una joven llamada Amanda que no quería mudarse de país, y esto se debe pues a que su padre trabajaba en una compañía y la compañía iba a abrir una sucursal en Inglaterra y lo habían encargado a él de eso. Amanda lloraba y se rehusaba a mudarse porque ella no quería dejar la casa donde había vivido desde que era bebé, no quería dejar a sus amigas, ni la iglesia donde ella asistía.
El padre amorosamente pues la abraza y le dice que ella podía estar amargada o contenta, que esa era su decisión, pero que recordara que donde quiera que ellos estuvieran, Dios iba a estar con ellos y los iba a cuidar. Así que Amanda pensó las palabras que su padre le dijo y ella decía pues que no quería estar amargada, no quería vivir amargada, así que ella lo pensó mejor y decidió tomar este viaje pues como una nueva experiencia. El pasaje que tenía la lectura era Filipenses 4:11, que dice que he aprendido a estar contento con lo que tengo. La promesa de este pasaje dice pues que no importa el lugar donde estemos, que Dios va a estar con nosotros y nos cuidará. El mandamiento es que aprendamos a estar contentos en el lugar en que Dios nos ha puesto. Los versículos aprendidos fue Salmo 139:7, que fue de la lectura del 19, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Esto qué significa, hermanos? Que nadie puede engañar a Dios, que no podemos mentirle, porque Él conoce nuestros pensamientos e intenciones. Aunque nosotros nos escondamos debajo de la tierra, Dios siempre nos está viendo y está mirando todo lo que nosotros hacemos. También el versículo de Primera de Timoteo 6:7, que fue de la lectura del 13. Primera de Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto, hermanos, se traduce en que no desperdiciemos nuestra vida en cosas pasajeras. Aprovechemos las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. No hay ningún libro más que este libro, que es sabiduría pura, 100%. Debemos, hermanos, apartar un tiempo, y les confieso que, bueno, no es fácil. Para mí, la verdad, no ha sido fácil. Yo he tratado de hacerlo en las mañanas cuando llego a la oficina, antes de bajarme del carro. Allí yo he leído la Biblia, he orado. Sin embargo, a veces eso depende pues de la hora en la que yo llegue. Entonces, hay veces que lo he hecho de noche también, ¿ves? Así que por cuestiones pues de mi horario y demás, me ha sido pues difícil, pero yo los exhorto, hermanos, para que lo hagan, porque es necesario. Nosotros somos cristianos y debemos apartar un tiempo para leer las escrituras, porque todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en las Sagradas Escrituras. También Proverbios 23:12, que es de la lectura del 17, dice que aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Esto nos dice pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que apliquemos disciplinadamente a leer la Biblia diariamente,
Honremos a nuestro Dios, hermanos, aprendiendo de su palabra y sus mandamientos. Recordemos siempre, pues, que Dios tiene el control de todo en nuestra vida y que los tiempos de Dios son perfectos. Así que, bueno, esta es mi breve, pues, lo que he podido compartir con ustedes. Así que los exhorto, hermanos, a pues que dediquemos ese tiempo que es muy necesario para nosotros, para el crecimiento espiritual nuestro. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana. Ahora escuchamos a Daniel Salinas. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos grandemente. Es un placer estar con ustedes este jueves, donde puedo contarles sobre mi experiencia que tuve en esta semana de devocionales. Bueno, primero, decir que es una experiencia muy buena, que de verdad yo creo que la necesitaba, tomar el tiempo para un devocional con un horario fijo, para aprender más sobre Dios, sobre su palabra, cómo aplicarlo a mi vida, tomar un momento donde uno puede reflexionar sobre las decisiones que uno toma, cómo ser mejor que el día de ayer, y creo que fue muy bueno para mí. Yo elegí la reflexión del 17 de agosto. Me gustaron todas las reflexiones, especialmente las dos últimas también me gustaron, que hablaban sobre la existencia de Dios, pero este fue el que más me llamó la atención a mí. Contaba sobre Courtney y su mamá, que Courtney es una niña que no quería estudiar su lección dominical de un libro que le dejaron, y la mamá le decía que debes estudiarlo, y ella se quejaba porque decía que era la misma historia que siempre estudiaban de Daniel, de que siempre estudiaban eso y que millones de veces ha escuchado esa historia. Y después se va en la tarde y empieza a entrenar a su cachorro. Y yo, como alguien que tiene un perro y lo he estado entrenando, uno sabe de que eso es repetitivo hasta que ellos se lo aprendan. Es repetir, repetir, repetir. Entonces ella va y entrena al perro por unas horas, y cuando entra se queja de nuevo de la lección dominical. La hace, la lee rápido y después van a comer. Pero después sale y sigue entrenando el perro. La mamá le dice, si a él le enseñas lo mismo y se lo repites y repites, ¿cómo no vas tú a repetir y repetirte la lección dominical a pesar de que ya te la sepas? Le das la misma lección al perrito y tú no lees la misma lección. Y la hija le dice que sí, tenía razón, y que va a estudiar de nuevo, que quizás se le haya pasado algo. Esta me gustó mucho porque yo también, como alguien que ha estado en la iglesia por toda su vida, he crecido quizás con las mismas historias, los mismos personajes que se estudian para niños y para jóvenes. Se estudian, podemos decir que los mismos, Daniel, David. Se estudian estos personajes a fondo y a veces se repiten las mismas historias. Y quizás nos podemos aburrir de que ya sabemos toda la vida de ellos. Sabemos la vida de José, de Daniel, de todos ellos la sabemos. Pero eso es lo increíble de la palabra de Dios y los héroes que él usó para darnos lecciones a nosotros. De que podemos leerlo y leerlo de nuevo y siempre aprenderemos algo, porque eso es la belleza de la palabra de Dios. Y
Y no es solo esto, sino es con lecciones de vida que como joven a mí me enseñan mis papás y mis mamás. Yo a veces me quejo de mi mamá porque siempre repite lo mismo, pero yo también debería saber de que a pesar que repite eso es porque tiene una paciencia, como Dios, esa paciencia que Él tiene de perdonarnos y esperar, como nosotros, como yo tengo esa paciencia para el perro, para entrenarlo, aunque sea lo mismo y lo mismo. Así de nosotros debemos absorber todo lo que podamos de la palabra, leerla, guardar. El Espíritu en nuestros momentos de prueba nos ayuda a recordarnos eso, porque hay que alimentar el Espíritu, como el título de esta serie, Arroz con Pollo para el Espíritu. Hay que alimentar el Espíritu para que tenga fuerza y en momentos de tribulación nosotros mismos tengamos ese conocimiento para que el Espíritu lo use para ayudarnos. Porque si no lo sabemos, disculpen, hermanos, que se cortó la señal. Bueno, como estaba diciendo, de que a pesar, el Espíritu usa los pasajes de memoria que nos sabemos, las lecciones que aprendemos, a pesar de que sean las mismas, las usa para ayudarnos en nuestros momentos de prueba. Y los animo, hermanos, para que tomen un tiempo, si no lo han hecho. Yo ya tenía una costumbre de al menos orar en las noches y en las mañanas, pero es la primera vez que yo hago un devocional para que estudio, que leo, reflexiono, y de verdad que me ayudó mucho. Y los animo, hermanos, han escuchado por ya dos otras semanas, hace 2 semanas, han estado escuchando cómo se han sentido los hermanos que han hecho esta costumbre que estamos intentando crear, y los animo para que también ustedes la tengan, porque ayuda mucho. Los pasajes que a mí más me gustaron fue 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, que dice: pongan a prueba todo, retengan lo bueno, aléjense de toda clase de mal. Salmo 139, 7, que dice: jamás podría escapar de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Y Proverbios 23, 12, entrégate a toda instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esta fue mi experiencia con la semana que tuve de devocionales.